Vamos a conversar ahora con el doctor Danilo Petroni, director asociado del Hospital San Felipe. ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Miguel. Un gusto de estar contigo. Gracias por haber venido. Por favor. Se concreta un trabajo importante en el hospital, la guardia para adultos. ¿Cómo es esto? Bueno, gracias a Dios, Miguel. El lunes vamos a empezar a trabajar en la nueva guardia de adultos. Es el servicio de urgencias y emergencia del Hospital San Felipe, que hoy está trabajando transitoriamente por calle Nación. Es una guardia de contingencia que la ubicamos ahí hasta que pudiéramos inaugurar la guardia definitiva, que es por Olleros, en el mismo lugar donde estaba la otra, pero se ha hecho toda una obra de estructura física, de planta física, casi 1000 metros cuadrados, que va a ser una guardia, un servicio de emergencia que va a ser modelo en todo el norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el objetivo fundamental que los movilizó a esto? Cuando empezó la reforma del hospital, que la empezó ya el doctor Pasaglia por la década del 90, quedó siempre pendiente reformar la estructura física de la guardia. La guardia es la vidriera del hospital. Siendo un hospital de agudo, casi todos los pacientes, Miguel, que atendemos ingresan por la guardia. No es como una clínica donde uno va a hacerse atender en forma electiva. En un hospital de agudos, casi todos los pacientes en algún momento pasan por la guardia y se terminan internando en el hospital entrando por la guardia. Y a veces había problemas conflictivos, ¿no? Claro, bueno, en la guardia del hospital se ve todas las cuestiones conflictivas de la atención médica, porque van pacientes heridos de arma de fuego, heridos de arma que se junta con familias que a lo mejor tienen un chiquito con un problema. Exacto, entonces coinciden en algunos momentos del día toda la atención urgente de la ciudad, y había que ampliarla físicamente, había que mejorar la estructura física, adecuarla a los tiempos que corren, ¿no? Fue una obra que llevó casi un año y medio, con un dinero que ha puesto la provincia de Buenos Aires y con la colaboración clara del municipio para que esto pueda empezar a funcionar el lunes, ¿no? Técnicamente, ¿está equipada con qué elementos, por ejemplo, Daniel? Bueno, para que una guardia, un servicio de emergencia funcione, tiene que haber la estructura física, que es la planta física, que es lo que estamos reformando. Tiene que haber equipamiento médico, que es la tecnología médica, sobre todo en la sala de shock room, que es la sala de urgencias, donde se atienden los politraumas. Esto tiene que tener respiradores artificiales, monitores, desfibriladores, y tiene que haber recurso humano que está relacionado con los médicos y los enfermeros, y todo un departamento de admisión. Las tres cosas se tuvieron en cuenta para hacer de esta, Miguel, una guardia que esté a la altura de los tiempos que corren, ¿no? Ahora, Danilo, ustedes toman un promedio de atenciones por guardia X, ¿no es cierto? Pero hay circunstancias en la ciudad donde se congrega mucha gente. Me acuerdo de los operativos que se diagramaban para los 25 de septiembre. ¿Qué papel juega la guardia en todas estas cosas? Bueno, en esos casos, cuando uno planea que va a haber una concurrencia masiva a la ciudad, en esos casos puntuales se hace como una alarma entre comillas, y se les avisa a los médicos y a los médicos que están atendiendo en la guardia que es probable que aumente la demanda esos días, y se planifica entendiendo que puede aumentar la demanda. Se pone más camas, más enfermeros, se dejan camas libres en la sala para poder internar pacientes. O sea, de alguna manera es como una contingencia, se planifica para esos días específicos donde va a haber mucha concurrencia. En el Hospital San Felipe, Miguel, atendemos por consultorio 180.000 consultas por año, de las cuales la mitad aproximadamente la tenemos por la emergencia y la otra mitad en los consultorios electivos. De los 500 que consultan por día, la mitad son pediátricos y la mitad son adultos. Y en la guardia de adultos estamos atendiendo en un promedio diario hoy de entre 120 y 150 pacientes por día. ¿Las edades donde ya toman al paciente como adulto? 15 años. De 15 años para arriba ya es adulto, y de 15 años para abajo es pediátrico. Eso se hace tanto en la guardia como en la sala de internación. ¿Qué pasa cuando hay un caso de urgencia, por ejemplo, en una ambulancia trayendo más de un herido y demás, si son de distintas edades? ¿Y quién discrimina en este momento? Perfecto, en la sala de admisión. Ahora tenemos la ventaja, Miguel, que cuando usted ingresa al hospital hay un personal dedicado a clasificar la urgencia, que se llama triage. O sistema de clasificación. El triage es una palabra, un concepto que se utiliza en el mundo, donde ni bien llega usted a una guardia de emergencias, el que hace el triage, la clasificación, define si usted está muy grave, si está moderadamente grave o si está levemente grave.
De acuerdo a esa clasificación inicial, se decide cuánto va a tardar en ser atendido. Si está muy grave, lo atienden inmediatamente y el resto de los pacientes pueden esperar hasta que los pacientes más graves sean atendidos. ¿Qué pasa acá en los hospitales de Argentina, Miguel, y también pasa en el San Felipe? Es que la gente lo toma al servicio de emergencia como un consultorio. Entonces le duele el codo y va a la guardia del hospital. Y no está planificado, diseñado para eso. Está diseñado para atender urgencias y emergencias, no para la demanda espontánea, que es un dolor de cabeza, un dolor de muela. Cuando muchos de esos pacientes van a la guardia, se saturan las guardias y entonces se genera ahí una demora en la atención importante, ¿no? ¿Y eso va a persistir o ahora con esta metodología va a cambiar? Con el sistema de clasificación lo que logramos es que no demorar la atención de los pacientes graves, pero el resto de los pacientes lo vamos a atender, pero luego que resolvamos el problema de los graves. La gente va a ir dándose cuenta con el tiempo que no puede ir a una guardia de un hospital de urgencia y de emergencia por una banalidad médica, porque no está diseñada para eso. Obviamente esto implica una educación de la población que hoy no la tenemos. Hoy si usted se sienta en la guardia y se fija qué pacientes están esperando, Miguel, hay algunos que lo ven en la rodilla porque se cayeron el día anterior. Esos son pacientes que tienen que ir a un consultorio, no a la guardia de un hospital. Pero va a llevar una educación de la población. Claro, ahí está el tema, ¿no? Claro, va a llevar una educación, un tiempo para que la gente... ¿Y qué pasa con los servicios que trasladan justamente a esa gente, que son servicios privados de ambulancias? ¿Tienen instrucciones ellos también? En general, ese tipo de pacientes, las banalidades no son trasladados por ambulancias, sino que van por sus propios medios el paciente. Van en colectivo, en auto y se van a la guardia del hospital. La ambulancia extrahospitalaria, los servicios de emergencia suelen trasladar pacientes graves, ¿no? Ustedes tenían, alguna vez he leído o escuchado también el comentario, algunos problemas cuando se producían grescas y aparecía un herido y por allí aparecían los que eran socios del herido o los que eran enemigos del herido y congestionaban y a veces ponían en riesgo a los otros, el resto de la gente. ¿Eso está amparado en todo esto? Eso se llama violencia en los servicios de urgencia. Que en Buenos Aires pasan. En Buenos Aires han destruido guardias de hospitales, han agredido al personal hospitalario. Es un tema con el que tenemos que convivir, pero obviamente tenemos algunos anticuerpos para tratar de resolver estos problemas. Hemos puesto todas cámaras de seguridad. Hay dentro de esta guardia nueva un lugar específico donde está la vigilancia, y la vigilancia es propia del hospital y también la de la policía. Está reforzado todo. Está reforzado, hay 3 policías todos los días en el hospital, que le pagamos por supuesto las horas como corresponden, a través del Ministerio de Salud, y hay un servicio que se llama de cuidadores hospitalarios, que son empleados del hospital, que también cumplen la función de... Claro, porque debe ser muy difícil cuando están sacados por, los problemas que puedan haber generado, y hay un herido, y por allí ya vienen los que quieren todavía sumar venganza a lo que ocurrió, o los que vienen en favor del... Exacto, y muchas veces se encuentra también el agredido con el agresor en la guardia del hospital. Y se hablan unas grescas importantes, pero la sociedad está de esta manera, Miguel, y hay que plantarse ante esta situación lo mejor que se pueda. Claramente la prioridad es que no resulten heridos los empleados del hospital, ¿no? Lógico, ¿no? Y que no se destruyan las instituciones. Exacto. Y hoy la sociedad también está bastante deteriorada desde el punto de vista de los valores, de los principios. Y usted, por ejemplo, le tiene que dar una mala noticia a un familiar de que su familiar internado está enfermo y por ahí rompe los vidrios, patea las camas. Claro. Realmente sí, entran en esos estados de excitación tremenda. Sí, ¿no? que antes, ante la misma situación, la gente era mucho más, se contenía, más civilizada, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es lo que nos toca vivir. Usted lo ve, Miguel, en el tránsito o en la cola de un banco, ¿no? Cuando hay un problema, una contradicción. Siempre hay alguien con espíritu peleador. Exacto, se está viviendo en una sociedad que ha perdido la contención, la cultura de la civilización, que hace que nos manejemos adecuadamente entre todos, incluso cuando tenemos... Con racionalidad. Con racionalidad. Eso se ve, multiplíquelo por 1000, y Miguel, exponencialmente en la guardia de un hospital. Nos tenemos que cuidar, ¿no? El hospital municipal de la avenida Ilia, ¿les ha aportado algún alivio a las situaciones, digamos, leves que a veces caían a la guardia? Sí, muchísimo. El hospital de Zona Norte fue un acierto, fue una política pública exitosa. El objetivo fue que la gente tuviera un centro de alta complejidad más cerca de la zona norte,
y eso alivió la saturación del San Felipe. Es la misma población que antes se atendía en el San Felipe y que ahora se atiende en el Hospital de Zona Norte, y de alguna manera esa demanda, en vez de tener que trasladarse hasta el San Felipe, es satisfecha, se atiende en la Zona Norte. Es mejor para el paciente y es mejor para el sistema sanitario público. Claro. Viendo a lo práctico, por ejemplo, una persona que necesita de los servicios del hospital y es adulto, ¿se presenta en qué dirección y ante quién plantea el primer problema? ¿Ante quién cuenta lo que le pasa? Bien, el sistema sanitario del hospital se maneja esencialmente con los consultorios, que es una suerte de atención primaria a la salud, donde hay todas las especialidades que atienden a la mañana, todos por demanda espontánea. Usted va a la mañana, pide un turno, lo atiende un médico según Claro. su cuestión médica, y de ahí entra el sistema sanitario público y se va organizando Perfecto. lo que usted se necesita dentro del hospital. Esa es la atención electiva, lo que se llama demanda espontánea. Lo otro es la urgencia y emergencia, que es para lo que estamos trabajando en este momento y para lo que vamos a inaugurar la guardia el día lunes, que es una patología. Cuando usted habla de necesidad, la urgencia se define con un sentimiento del paciente como que necesita ser atendido de forma urgente. Esa necesidad, vista por el usuario, no siempre es un problema de salud serio. Por ejemplo, si a usted le duele la cabeza, no tiene por qué saber, Miguel, que es una cefalea común o un tumor cerebral, no lo puede saber el paciente. Pero sí tiene la sensación de que tiene que ser visto inmediatamente. Sí, porque la angustia lo domina después. Sí, o el dolor de pecho, por ejemplo, Miguel. Claro. A usted le duele el pecho, no sabe si tiene un infarto o un dolor banal, como una pericarditis, digamos. Ajá. Entonces, tiene que ir a concurrir. Esa urgencia, vista por el usuario, muchas veces no determina una urgencia médica real, pero sí hay que atenderlo igual al paciente. Y eso lo hacemos en la guardia de emergencia. Si el paciente concurre por un síntoma, por ejemplo, un dolor de pecho, y tiene un infarto, es una emergencia. La emergencia, la diferencia con la urgencia, es que la emergencia sí tiene un problema de salud que le puede comprometer la vida. Claro. La urgencia no siempre es así, ¿no? Pero el paciente lo ve como que necesita la atención médica rápidamente. Estamos hablando con el doctor Danilo Petroni, que además es director asociado del Hospital San Felipe. ¿Qué pasa, doctor, cuando prima facie se detecta que la persona que llega ahí para ser atendida puede estar bajo los efectos tóxicos de droga? Bueno, eso se llama un brote psicótico, y los brotes psicóticos se atienden en las guardias de urgencia de los hospitales generales. O sea, no hace falta que el paciente consulte en un neuropsiquiátrico. Hoy los brotes psicóticos, ya sea por enfermedad psiquiátrica o por adicciones, se atienden en las guardias generales. Para eso está preparada también. Sí, exacto. Los médicos de guardia están formados, se han instruidos para atender los brotes psicóticos y tienen toda una serie de procesos para atenderlos adecuadamente. Muchas veces hay medicamentos que se utilizan para calmarlo, para bajarle la ansiedad al paciente. Es visto por un conjunto que se llama equipo de salud mental, y se decide si el paciente tiene que ser internado en forma involuntaria, a pesar de que no quiera, o no. Si es internado en forma involuntaria, queda internado en la sala de clínica general o en la sala de cirugía, donde haya camas, se los medica para sacarlo del brote y después se decide junto con el equipo de salud dónde va a ir a parar ese paciente. Ahora, si tomado conocimiento por parte de la familia quieren derivarlo a otro centro de atención, ¿pueden hacerlo? Sí, la atención médica hoy en día en todo el mundo es voluntaria y siempre decide el paciente, y si no está en sus cabales decide la familia. El médico lo único que hace es recomendar, de acuerdo a su criterio, la mejor práctica para cada paciente, ¿no? En salud mental existe la internación involuntaria, que la define el equipo de salud de cada hospital. Porque el paciente, cuando tiene un brote psicótico, está fuera de sus cabales, no puede decidir qué hacer. No, por supuesto. Entonces lo decide el médico conjunto con el psiquiatra, y hay un equipo de salud, ¿no? Eso está bien especificado en la ley de salud mental, que ya lleva 10 años. Doctor, ¿cómo tienen que trabajar cuando son derivados desde la unidad penal internos que han sufrido heridas por alguna revuelta interna o por cualquier otra cosa? Es un tema diario, Miguel. El hospital presta un montón de atenciones médicas a los internos de la unidad número 3,
bueno, y se los atiende como cualquier otra persona. En ¿no? otros lugares las unidades penales tienen Un servicio centro, médico. un Sí. servicio médico Acá también estable. tienen, Acá también tienen, pero hacen el primer nivel de atención. No hacen No hacen internación. internación y no hacen alta complejidad, no tienen especialista y un médico de guardia que resuelve hasta cierto nivel de complejidad y después los manda al San Felipe. Claro. Habitualmente los trasladan en un patrullero, en una ambulancia con custodia. Bueno, lo atiende el médico, resuelve el problema. Y esto, doctor, el hecho, no porque la persona no sea detenido o sea un interno, hay que restarle la atención, pero digo, esto no crea cierta conflictividad con el resto de la gente, que un poco puede manifestarse hasta temeroso. Sí, sí, pero bueno, está dentro de las obligaciones de los hospitales públicos, ¿no? Los que están los que están presos, los que están detenidos, se atienden en los hospitales públicos. Uh-huh. Y bueno, lo atendemos lo mejor posible y les prestamos la misma calidad de atención que a cualquier paciente. Siempre pensando los límites. Con la nueva guardia, bueno, tiene las ventajas que usted acaba de enumerar muy detalladamente. ¿Cuál sería el tope, digamos, que la guardia entrara en crisis? Tendría que ser una manifestación multitudinaria de hechos desgraciados que se sumaran en el momento. No, eso se llama desastres. En toda ciudad debe tener una política de posibles o presuntos desastres que tienen que ver cómo se defiende una ciudad desde el punto de vista sanitario, sanitario esencialmente, de un acontecimiento que sale de lo común. Puede llamarse también emergencia, pero en general está dentro de la política de desastres. Y está planificado, cada hospital tiene como un plan de qué hacer, por ejemplo, si hay un accidente en la vía pública múltiple, se incendia un hotel, por ejemplo, que ha pasado acá en la ciudad de San Nicolás, se cae un avión, o sea, son esas cosas imprevistas que pueden pasar que aumentaría exponencialmente la demanda de un sistema sanitario. Nosotros tenemos bien planificado, de hecho hacemos a veces simulacros de cómo atender una afluencia masiva de pacientes en la guardia de los hospitales. Todos los médicos que atendemos en el hospital sabemos que ante una situación así tenemos que concurrir al hospital, dejar lo que estamos haciendo y ponernos a disposición independientemente de la hora. Ya es una labor de colaboración. Es una colaboración estricta, de todos los ¿no? empleados. Hace poco hubo un accidente que en la autopista de un micro que transportaba a jugadores de rugby. No sé si usted se acuerda que era la selección de inferiores de los Pumas, creo. Ajá. Y fueron todos al San Felipe. De repente llegaron 40 politraumatizados. Claro. Por supuesto, ¿Qué situación de...? Y es complejo, pero bueno, por eso hay que planificarlo de antemano porque puede pasar. Nosotros estamos muy cerca de la autopista y es un hospital donde habitualmente por nuestra complejidad nos consultan, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para un desastre desde el punto de vista sanitario. Ahora, espontáneamente también muchos pacientes llegan al hospital provenientes de ciudades vecinas, ¿no es cierto? Sí, casi, tanto para el norte como para el sur. Casi el 20% de los pacientes que atendemos no son de la ciudad de San Nicolás. Por eso se llama Hospital General de Agudos Interzonal. ¿También vienen de la provincia de Santa Fe? Sí, que son vecinos, ¿no? Sí, vienen pacientes de Villa Constitución. Eso es un tema que es problemático desde el punto de vista de la gerenciación del hospital, porque no lo tenemos como área programática. En teoría es un hospital de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Ellos deberían concurrir al hospital de Villa o al del Rosario. ¿Qué sigue después de esta remodelación de la guardia o de esta creación de la guardia para adultos en lo que hace infraestructura, doctor? Desde el punto de vista de infraestructura ya se terminaría con el plan director que se programó allá por la década del 90, pero tenemos algunos desafíos que si podemos vamos a tratar de resolver. Por ejemplo, generar un área de hemodinamia dentro del hospital, que es lo que nos falta para tratar de atender los pacientes con infartos, con accidentes cerebrovasculares, que es para hacer angioplastias coronarias. Eso fue un desafío que se planteó en algún momento, y no se pudo llevar adelante. ¿Que requieren quirófanos especiales? Necesitamos una sala de hemodinamia, un aparato de hemodinamia, que es un aparato muy caro, y recurso humano capacitado para llevarlo adelante, ¿no? Y para las intervenciones quirúrgicas utilizarían los quirófanos que están se podrían operar cirugías vasculares, de hecho se operan, pero lo que pensamos es la sala de hemodinamia es cardiología intervencionista, que no es un procedimiento quirúrgico,
sino es un procedimiento que se hace rutinariamente hoy en los pacientes con enfermedad coronaria, que lo hacen los cardiólogos especialistas en ese tema, ¿no? No se necesitan quirófanos, sino unas salas específicas que se llaman sala de hemodinamia. Acá en San Nicolás las clínicas privadas las tienen, tanto la UON como la clínica de San Nicolás, pero sería importante que el hospital contara con ese servicio. Así que ese es el del próximo desafío. Yo creo que es un desafío que en algún momento hay que encararlo, ¿no? Porque hoy los pacientes que no tienen cobertura y aquellos que tienen cobertura pero prefieren atenderse en el hospital, no le podemos brindar ese servicio, y las enfermedades cardiológicas o cardiovasculares, Miguel, son las más frecuentes en el mundo occidental. Ahora, digo por experiencia, porque me tocó en una oportunidad mediar en una tramitación. Hay gente que inclusive tiene mutuales y buenas mutuales y elige el hospital para... Sí. En ese caso, ¿responden las mutuales abonando un canon? No sé cómo es. No, hay una ley que se llama la ley del SAMO, que lo que fundamentalmente regula esa ley es cómo los hospitales públicos les cobran a los que se llaman terceros pagadores. Terceros pagadores son las obras sociales, claro, o las prepagas. Que generalmente en zona industrial todo el mundo tiene. Sí, pero hoy acá en San Nicolás, Miguel, el 35% de la sociedad no tiene cobertura. Eso es de acuerdo al censo del 2010. 35% de la población no tiene cobertura. ¿Qué sector puede ser que no tenga ningún? Los desempleados. Hoy la cobertura en este país está atada al trabajo. Por eso se dice que el trabajo es el regulador social, ¿no? Claro, usted tiene cobertura médica si trabaja o está jubilado. Si no trabaja, no tiene empleo en blanco, no tiene seguridad social, ni jubilación, ni seguridad sanitaria. Pero el hospital en su forma los atiende a todo el mundo, claro, aún no lo tenga. Lo que pasa es que no pueden recuperar nada de lo... No, por supuesto, por eso tenemos un presupuesto público que viene de las arcas de la provincia, de rentas generales, que se nutre a través de los impuestos provinciales y que fundamentalmente el objetivo es atender a la gente sin cobertura, ¿no? También atendemos gente con cobertura, pero no es el objetivo primario. Cuando atendemos gente con cobertura, le cobramos a la obra social, claro, y ese dinero es lo que corresponde. Y lo que corresponde. Y ese dinero ingresa al hospital a través de la ley del SAMO, y utilizamos ese dinero para hacer mejoras hospitalarias, ¿no? ¿Hay residentes en el hospital? Sí, el hospital es un hospital escuela, no es un hospital universitario porque no tenemos una universidad de medicina, pero sí formamos recursos humanos. ¿Y eso cómo repercute en la calidad de documentación de avales que presenta el futuro médico o el médico, ¿no? Para otros puestos, otros empleos? Hoy los médicos obtienen las especialidades. Usted se recibe de médico y después puede optar por alguna especialidad. Puede ser cardiólogo, neumonólogo, cirujano, anestesista. Para obtener esa especialidad, aparte de la de ya ser médico, tiene que hacer lo que se llama una residencia. Las residencias son en general públicas, pero también hay privados. Se rinde un examen y los mejores promedios de los exámenes optan por qué quieren hacer y dónde lo quieren hacer. Claro. Cuando usted rinde un examen general y que los primeros promedios dicen, claro, bueno, yo quiero hacer anestesia en el Hospital de La Plata. Claro. Bueno, y así se van decidiendo los chicos, y acá en el Hospital San Felipe. ¿Y qué capacidad tienen acá para...? Acá tenemos pediatría, obstetricia, clínica, medicina general, cirugía. ¿Y eso es un número aproximadamente de cuánto, doctor? Son 2 por año, 4 años. O sea, serán 50 residentes. 50 residentes. Que están becados por la provincia de Buenos Aires. ¿Participan también en las guardias? Sí. Sí, es un sistema de formación donde justamente coexisten el aprendizaje con la atención. La atención guiada, porque no los chicos de primera... Más la experiencia en el lugar, ¿no? No, y aparte no toman decisiones, sino que ven y están al lado del que toma decisiones, que son los médicos ya de planta, ¿no? Los médicos de planta son los responsables de las residencias. Y cada residencia tiene un jefe, un instructor, que de alguna manera coordina la parte académica de cada residencia, ¿no? Después tienen que rendir un examen. Doctor, le recordamos a la gente, el lunes comienza a funcionar, pero no es que se inaugure. No se inaugura, porque no es una inauguración formal, no viene autoridad de la provincia, pero ya a partir de las 9, 10 de la mañana, todas las urgencias del hospital tienen que concurrir por olleros. Hasta esa hora seguimos por la guardia de contingencia por calle Nación. Claro. Obviamente le vamos a avisar a los servicios de emergencia para que sepan dónde tienen que ir las ambulancias, pero ya con estos programas, con los medios, claro, mañana me imagino que saldrá algún artículo en el diario local,
para ya comentarle a la gente que concurran por los No, oyeros. esto se lo vamos a publicar en Facebook también. Fantástico, muy bueno. Para alergia. Doctor, gracias por haber venido y que tengan mucho éxito y puedan concretar en la sala de hemodinamia, me dijo. Ojalá, porque es un desafío, y yo siendo particularmente cardiólogo, Claro, verdad lo que, conoce más, sí, profundamente. No, y aparte es una necesidad que hay que tratar de ponerle pila y resolverlo. Muchas gracias por la invitación, Miguel. No, por favor, ha sido un gusto recibirlo. Doctor Danilo Petroni, director asociado del Hospital San Felipe.